Buenas noches. Nosotros somos el equipo conformado por Osvaldo, Jimena y su servidor Miguel. Vamos a presentarle nuestro proyecto uno acerca del tratamiento de datos. El objetivo de este proyecto y el propósito principal es pues limpiar el conjunto de datos de un censo que se hizo en Estados Unidos entre los años 1994 y 1995, realizados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos para determinar, comprender e identificar como el comportamiento de los trabajadores en diversas áreas geográficas, así como los factores que influyen en su vida laboral. Dentro de los campos que localizamos en nuestro conjunto de datos son varias cuestiones de desempleo, si eran o no migrantes, su nacionalidad, si son menores de 18 años, etcétera. Para cumplir con nuestro objetivo, pondremos en práctica los conceptos de estrategias de limpieza de datos y herramientas vistas en la unidad de aprendizaje de minería de datos o data mining. También la aplicación de técnicas de imputación, normalización y transformación según sea el caso del atributo, siempre justificando su decisión de el por qué decimos cierta técnica o optar por alguna herramienta en particular. De la misma manera usaremos gráficas para una mayor visualización y poder ilustrar de manera más profesional los resultados obtenidos y una mejor interpretación de estos. Como descripción de nuestro conjunto de datos, el conjunto de datos consiste en 40 atributos, de los cuales 7 son continuos y 3 son nominales, de los cuales incluyen variables demográficas, las cuales están relacionadas con el empleo, como ya lo mencionó mi compañero. Sus datos fueron extraídos de las encuestas de población actual de los años 1994 y 1995, que fueron realizadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Con el fin de realizar el estudio completo, se utilizarán los registros del conjunto resultante de un total de 199.523 registros a tratar. Pueden ser consultados en la página de census.gov del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, donde los donantes que nos proporcionaron el conjunto de datos son Terran Lane y Ronnie Kojavi. Bueno, para la sección de selección de datos nos basamos en dos filtros. El primero fue la cantidad de valores faltantes y el segundo fue la relevancia que tenían para el estudio. Para cumplir con el primer filtro, que era la cantidad de valores faltantes, usamos el nodo statics. En él pudimos visualizar como información general de nuestros datos y ahí mismo notamos que venía un campo que decía número de faltantes. Eh, resultaron, bueno, quitamos 3 atributos en específico porque nos hacían falta más de 99.000 datos. Entonces, pues, esa cantidad de imputación no nos servía y los quitamos. Igual, la siguiente etapa fue ver qué atributos resultaban como relevantes para el estudio. Mostramos la sección del diccionario de datos. ¿Ok? Los atributos, elegimos 20. Yo mencioné los primeros 7 que son la edad, con este nombre, que es un tipo de dato numérico. Su dominio va desde los 0 años hasta los 90. Es decir, que hubo personas a las que se les encuestó que pues, tenían meses y eran menores a un año. Y pues esta describen la edad de la persona al registro de la información. El que sigue es, ese nombre del atributo hace referencia a la clase del trabajador, que es la persona registrada y pues tiene todo este dominio, que no está en el universo, o sea que pues, no tenga trabajo, que es del gobierno federal, del gobierno local, nunca ha trabajado, información privada, que trabaje por su cuenta, de manera incorporada y no incorporada, en el gobierno del estado y que no recibe salario. Es un tipo de dato también nominal. ¿Ok? El siguiente es el salario por hora que recibe el individuo. Es de tipo numérico y va desde los $0 hasta los $9.999. El que sigue hace referencia a si el individuo está estudiando o no al momento del registro. Y pues puede aparecer o puede suceder que en nuestro dominio
ya que esté en la universidad o en la preparatoria. El que sigue es el estado civil del individuo. Que nunca se haya casado, puede aparecer. Casado, separado, divorciado, viudo, pues casado, y etcétera. El siguiente atributo es tiene como nombre ASEX, es un tipo de dato nominal y los valores en su dominio es femenino y masculino, que hace referencia al género biológico del individuo. El siguiente es el de AUNType, que es un tipo de dato nominal con valores no en ese universo, reentrante, que perdió trabajo, es nuevo entrante o que acaba de ingresar a un trabajo, o que acaba de dejarlo, o que acaba de perder el trabajo. Esto se refiere si el individuo tiene o no tiene empleo y el tiempo en el que entró, si es un empleo nuevo, si está reentrando, por así decirlo, o si acaba de perder su trabajo. El siguiente es el de CapGain. El dominio tiene de 0 a 99.999 y hace referencia a las ganancias del capital del individuo encuestado. Por su parte, también tenemos la contraparte de este atributo que es CapLoss, que es un tipo de dato numérico. De dominio tiene de 0 a 4.608 y hace referencia a las pérdidas de capital del individuo. PFTY. El atributo SIDSHIP es del tipo nominal y sus valores son que son nativos de Estados Unidos, que nacieron en otro lado, que son nativos, pero que nacieron en Puerto Rico o en las afueras de Estados Unidos, que nacieron en el extranjero, pero sus papás son americanos, que tienen la nacionalidad estadounidense, y esto hace referencia a la ciudadanía del individuo. El siguiente dato es un dato de tipo nominal. Su dominio va de 0 a 53 y hace referencia a la cantidad de semanas que trabaja el individuo al año. Finalmente, el último atributo que seleccionamos fue el atributo year, que hacía referencia a en qué año se recolectó la información, porque como se mencionó al principio, la encuesta se realizó en los años 1994 y 1995. Entonces, este atributo en particular nos dice en qué año fue la recolección. Muy bien. En esta sección de datos descriptivos se analizarán los atributos en los que fue posible encontrar el mínimo, el máximo, la moda, la media, la mediana y la varianza, así como la desviación estándar, con el objetivo de una mayor y mejor interpretación de los datos para comprender su naturaleza. Muy bien, comenzamos con el atributo de edad, que su mínimo va desde los 0 años, es decir, que se entrevistó a bebés menores a 1 año, hasta los ciudadanos más grandes de 90, con un promedio o media de 34 años de los encuestados. Desviación estándar 22.31 y varianza de 497.77. Muy bien. El atributo de horas, cantidad por hora, con un mínimo de $0. Había gente que no se le pagaba, hasta un máximo de $9.999 por hora. En promedio, pues, se puede observar que pues, es poco, que el promedio de las personas gana $55.42 la hora. La desviación estándar es de 274.896 y variancia de 75.568.06. El atributo de pérdida de capital va desde los 0 hasta un máximo de 4.608 de máximo de capital perdido, una media de 37.31, desviación estándar de 271.89 y una varianza de 73.927.668. Continuando con las tablas de datos descriptivas que se mostrarán a continuación, se segmentaron los archivos usando Obinar. Y bueno, en estas tablas aparecen las frecuencias acumuladas y frecuencias
nada más, de los atributos. Ok, comenzamos con el de edad, que se segmentó de 0 a 4 años, de 5 a 19, y así hasta de llegar a 65, 89 años, no, hasta 90 más años. Ok, y bueno, pues aquí puedo observar que la mayoría de las personas fueron las que tenían de 45 a 64 años, y de los que menos había era de 90 o más. Y pues tiene lógica, ¿no? Ok. De tipo de trabajador. Ok. Bueno, aquí el tipo de trabajador que más había, como puedo observar, fueron pues del tipo que no está en este universo o no quisieron decir, yo creo, y seguidos por los trabajadores privados. Ok. Ok, el salario por hora. Aquí podemos observar que la mayoría de los salarios, o casi todos, pues ronda entre $0 a 1,666. Ok, y pues muy poca gente son los que ganan pues la máxima cantidad encuestada, que son unas 10 personas. Empiezo. Bueno, ahora vamos con la tabla de frecuencia para el estado civil. En este caso podemos notar que la mayoría de las personas no estaban casadas. Y, por ejemplo, las casadas con una esposa presente eran las menos. La siguiente tabla es la tabla de razas, donde notamos que al menos 82% eran blancos, solamente el 10% eran negros y, por ejemplo, de otro tipo de razas, nada más era el 1%. Continuando con el capital ganado, de la misma manera como con el salario, notamos que la mayoría de las personas se concentran en la primera categoría, que es de 0 a $24,000, donde la frecuencia es de 198,985, siendo esto el 99,73%. Esto implica que en realidad la gente no gana tanto. Bueno, ahora tenemos la tabla de frecuencia para el capital ganado. Notemos que la mayoría se concentra en nuestra primera división, que era de 0 a $24,999. Esto nos hace entender que la mayoría de las personas no ganan tanto. Pues veamos que, por ejemplo, en la última sección nada más se encuentran 399 personas, siendo esto nada más el 0,19% de los datos recolectados. Posteriormente tenemos el capital perdido. En este caso, notemos que las personas no perdían tanto, lo bueno, y en este primer división que va de 0 a $768, tenemos 195,699 personas, representando el 98,08 del total de datos. Después tenemos la tabla de frecuencia para la cantidad de empleados, donde nada más tenemos tres divisiones, que son menos de 2 empleados, de 2 a 4 empleados y de 4 a 6 empleados. Notemos que la mayoría de las personas tienen menos de 2 empleados, siguiendo por tener de 4 a 6 empleados, y finalmente la minoría tiene de 2 a 4 empleados. En las semanas trabajadas, aquí podemos ver que la mayoría de las personas nada más trabaja menos de 13 semanas. Y Bueno, como parte de nuestro reporte también tenemos nuestras representaciones gráficas de las tablas que mis compañeros ya explicaban arriba. La primera gráfica que realizamos es la edad, donde se muestra gráficamente más explícito la distribución de las edades que tenían los encuestados. Tenemos que el valor máximo o el porcentaje de gente que contestó la encuesta tenía en su mayoría la edad de entre 0 y 18 años,
y como lo mencionó también mi compañero antes, la que menos se prestó para esta encuesta tuvo la edad de un rango de 72 a 90 años. La siguiente gráfica es el tipo de trabajador. Nos representa que la mayoría de las personas que fueron encuestadas en el sector no trabajaban para un sector en específico con un rango de 100.245 personas. Y por otra parte, una de las grandes mayorías también era del sector privado. También tenemos la gráfica de la escolaridad. Aquí tenemos cuatro grandes grupos. El número de personas que fueron a la preparatoria y no se graduaron fueron de 27.820. Lo podemos ver de color mostaza. De color rosa tenemos las personas que se graduaron de la universidad y son 48.407. Este, Tenemos también el porcentaje en café de 47.422 encuestados, que son niños. Y tenemos también por otra parte con 19.865 personas encuestadas en la rama de profesorado graduado, que puede ser con maestría o con doctorado. Las personas con la raza blanca son las que predominan en nuestra encuesta. Tenemos las ganancias de nuestros encuestados, que alrededor de 198.985 ganaban en promedio de 0 a 24.999 con 75 centavos. Bueno, en esta encuesta, en esta gráfica tenemos que 195.689 encuestados perdían alrededor de 0 a 766 dólares. Y en esta tenemos, bueno, de manera muy, muy presente que los encuestados, de los que se recabaron los datos en 1994, tiene similitud con los encuestados que se te recabaron los datos en 1995, con una diferencia muy mínima. En ese apartado de tratamiento de datos, se le aplicará el tratamiento de imputación a tres datos. La imputación consiste en estimar los valores ausentes con base a los valores válidos de otras variables y casos de muestra. En este caso, estos atributos tienen datos faltantes. Optamos por utilizar este método de las columnas 25 a 27, dado que estamos trabajando con datos de tipo nominal. Se tomó la decisión de rellenar los datos faltantes con el dato que más se repita, y pues este tratamiento nos ayudará a restablecer la consistencia de los mismos. Muy bien. En esta tabla del NAIM podemos observar las columnas a las que se hará la imputación, que son las 25 a 27. Y pues a las 3 de cajón se les aplicará el rellenar con el valor que más se repita. Bueno, aquí tenemos la configuración de la imputación. Vemos que, como dijo mi compañero, vamos a seleccionar la columna 26, 27 y 25, a las cuales vamos a aplicar y les vamos a imputar el valor más frecuente. Y este es el resultado que tenemos después de imputar a nuestro conjunto de datos el valor más frecuente. Vemos que ya no tenemos valores perdidos, por lo que desaparece la inconsistencia en nuestros datos. Bueno, por nuestra parte, esto sería todo, profesora. Y pues en conclusión podemos decir que de este proyecto, como experiencia en herramientas de software como el Nine, pues nunca en la persona no se han manejado, pero con este proyecto pues aprendimos a practicar con este software, y sabemos que es muy útil en, no sé, otras materias diferentes a la suya. También podría ser materias que tienen que ver con la ciencia de datos, etcétera. Y pues no sé si alguien en algún futuro quiera especializarse en eso, pues siento que es muy importante que conozca el manejamiento de ese tipo de herramientas. Y
sin más que agregar, pues sería todo.